El complex hidroelèctric Corts-La Muela, que gestiona l'empresa Iberdrola, es van emportar un bon esglai al desplomar-se part de la muntanya sobre un túnel, la carretera que condueix al poble i algunes instal·lacions. Les pedres van arribar a tapar el túnel i en els primers moments es va temer que haguessin pogut atrapar algú, però les inspeccions dels bombers, fins i tot amb gossos adestrats, van descartar aquesta possibilitat. Un particular va gravar el moment amb el seu mòbil. Grabarlo en vídeo. Estoy grabando. Grabarlo en vídeo. Para atrás, ya está el taxi para atrás. ¿No habrá pillado a nadie ahí? Pues por suerte no. Esta mañana, ya con más tranquilidad, el corrimiento de tierra presentaba este aspecto desde el otro lado del embalse, por donde pasa la carretera que viene de Buñol y Macastre. La Guardia Civil, que vigila el recinto, nos ha acompañado hasta la parte más afectada, donde puede verse el vehículo del vigilante, que parece ser el único herido leve del percance, al ser alcanzado por algunos cascotes cuando salía de su garita al oír el estruendo. El desprendimiento ha afectado a estas instalaciones de Iberdrola y también a la carretera comarcal CV480 que da acceso al pueblo de Cortes de Pallás. Iberdrola ha hecho un primer recuento de sus empleados y afortunadamente no ha encontrado ninguna ausencia, lo que hace pensar en principio que no hay nadie atrapado por el desprendimiento. No obstante, a lo largo de todo el día, tanto bomberos como los empleados del complejo hidráulico tienen mucho trabajo por delante. Esta corriente de agua demuestra, según los empleados, que la instalación, aunque destruida, está drenando correctamente y que los principales daños se centran en la estructura del edificio auxiliar, que albergaba los equipos de control de las obras de la fase Muela 2 y en algunas líneas de alta tensión que habrá que reponer. La dirección de Iberdrola, que de momento rehúsa hacer declaraciones, está valorando los daños y diseñando un plan de trabajo para recuperar cuanto antes la normalidad, mientras algunos curiosos se acercan al paraje para ver cómo ha quedado. En cuanto al pueblo de Cortes de Pallás, a menos de 1 kilómetro, no se encuentra totalmente aislado, según su alcalde Alberto Sáez, que ha indicado que con la ayuda de voluntarios se están organizando las salidas precisas del municipio por caminos forestales que conectan, dando un rodeo, con las carreteras que llevan a Jarafuel por un lado y a Dos Aguas y Millares por otro. L'operació retorn